Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Cristóbal Montoro presentó ayer el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para 2018, para el año presente. Vienen con mucho más gasto y con una rebajilla fiscal puramente cosmética. Podría comentarla, pero la verdad es que es tan pequeña que acabaría con ella en apenas una línea y creo que me sobraría espacio dentro del cuaderno. Son unos presupuestos muy al gusto, en definitiva, de la socialdemocracia gobernante actualmente en España. Montoro, en un arranque de franqueza poco habitual entre los políticos, dijo que estos eran los presupuestos de los funcionarios y de los pensionistas. Esto lo podéis entrecomillar porque lo dijo tal cual. Y lo son, evidentemente. Los presupuestos generales del Estado de este año llevan una subida retroactiva, literal, retroactiva de las pensiones y otra subida más a los empleados públicos después de negociarlo con sus sindicatos, claro. Tienen también la ansiada y anhelada equiparación salarial entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con las policías, los cuerpos de policía autonómicos. Bien, el Estado, como vemos, está de auténtica fiesta, lo está con nuestro dinero, obviamente, que otro no tiene, el único del que puede disponer es el que nos retira a nosotros forzosamente vía impuestos, y aquí, a diferencia de Venezuela, el gobierno no puede pintar el dinero, es decir, no puede emitirlo. Pero claro, tanto optimismo dirigido a que por fin pase por la Cámara y consiga sacar, aunque sea en el mes de abril, los presupuestos de este año, se diluye en cuanto uno echa un vistazo por encima. Es decir, aterriza sobre los detalles y lo ve. Los números de Montoro simplemente no se sostienen. Son el último grito desesperado de un grupo de truanes cuyo final se acerca a pasos agigantados. Parece mentira que prácticamente en el mes de abril estén presentando los presupuestos generales del año en curso. Ya sé que es sorprendente decirlo, pero bueno, recordemos que Mariano Rajoy gobierna con muy poquitos diputados, una mayoría minúscula, una mayoría minoritaria al máximo, la mayoría más raquítica con la que se ha gobernado jamás en España, por lo menos en los últimos 40 años. Y ojo, y eso gracias a que enfrente tiene partidos más pequeños, mucho más pequeños, no hay ninguno que le iguale en tamaño, y sobre todo que discuten mucho entre ellos y que reina la confusión, o ha venido reinando por lo menos desde el año 2016. Este año y el año pasado los dos han sido de calma, o están siendo de calma electoral. Pero no así será el próximo, el año 2019. Justo dentro de un año, bueno, justo no, estamos a 28 de marzo, un año y 2 meses, el 26 de mayo serán las elecciones municipales. Ahora, bueno, serán municipales, serán autonómicas en 13 autonomías, más las 2 ciudades autónomas del norte de África. En otras 4 autonomías no hay, como bien sabéis, ni el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en Andalucía. Esas se celebran por su cuenta. Más luego hay elecciones europeas. Y supongo que las comarcales insulares, estas que se hacen allá donde hay archipiélagos. La cuestión es que hay bastantes elecciones dentro de poco más de un año, dentro de 14 meses. Y el PP tiene muchas razones para temer. De hecho, salió muy mal parado ya de las anteriores, de las del año 2015, por lo que lo que están pensando sus miembros es que lo próximo puede ser todavía peor. Es decir, que si en el año 2015 les dieron un palo en la cabeza, este año del palo en la cabeza los mandan directos al hoyo. Y claro, para no hundirse totalmente, poco pueden ofrecer. Sus cabezas de cartel están muy quemados y la imagen que el partido proyecta sobre la sociedad pues oscila, dependiendo de la época y del humor de la gente, oscila entre lo malo y lo peor. Esa es la verdad. No llevan ya mucho tiempo, no ha habido tampoco un cambio, no voy a decir generacional, pero sí al menos un cambio de caras. Rajoy a lo tonto lleva desde 2011 como presidente del gobierno, estamos en 2018, al final se va a comer la década entera. Y Cristóbal Montoro, bueno, está también desde 2011, pero es que antes ya fue ministro de Aznar, es decir, que son siempre los mismos. Eso sin entrar en otros detalles como que están asediados por casos de corrupción,
etcétera. Simplemente, desde el punto de vista puramente de marketing político, pues la verdad es que no son muy atractivos y no es que no se hayan renovado, sino que no tienen ninguna intención de hacerlo. Así que lo que ofrecen a la sociedad es una imagen como de ya cierto partido gastado, bastante antipática, bastante antipático, eso es la verdad. Y entonces, eso es lo que, digamos, la publicidad que pueden hacer, las caras que pueden sacar, pues no están en su mejor momento. De hecho, están bastante lejos de su mejor momento, que debió ser de pues Rajoy es de la época de Aznar, pues calcula, dará ya cosa de 20 o 25 años. Luego tampoco han sabido siquiera poner a jugar a su favor todo lo que ha pasado en Cataluña a lo largo de los últimos 6 meses, cosa que se ha hecho y muy hábilmente Ciudadanos. Nos remitimos a las encuestas que se han ido haciendo en los últimos, pues sí, 3, 4 meses. Lo que vemos es que quien capitaliza todo el follón de Cataluña, que lo capitaliza a nivel nacional, es Ciudadanos. Bueno, y la propia Cataluña también, tal y como se dedujo en las elecciones del pasado mes de diciembre, en las que Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza política de Cataluña y además dejó al PP en la última posición. Bien, ellos temen, no que sea un castigo tan duro como el que recibieron en Cataluña en diciembre, pero temen que se produzca un evento catastrófico similar. Y ante ello, pues claro, están que se mueren de miedo. Lo único que les queda es la acción de gobierno. Es decir, que son los usufructuarios del BOE a día de hoy. No se sabe si lo serán dentro de 2 años, pero hoy por hoy lo son, y el BOE permite hacer muchas cosas. Es decir, el BOE permite sobre todo, si tienes el BOE significa que tienes los presupuestos, permite el gasto y con el gasto viene la clientelización. Y con la clientelización el voto cautivo o directamente el voto comprado. Es decir, ya que no pueden seducir a los votantes con sus encantos, pues al menos intentarán comprarlos, como esos millonarios que se compran una mujer joven, pues regalándole un Ferrari descapotable o comprándoles una mansión estupenda a las afueras. Pues el Partido Popular lo único que le queda es esto. Es tratar a los votantes de sí, sabemos que no somos lo mejor, pero a cambio con nosotros te va a ir muy bien. Y es ahí donde entra el arma presupuestaria. El presupuesto es de hecho es el tótem central de todo el sistema, de cualquier sistema político. Toda la tragedia de la política se representa en torno a él. Es decir, quien tiene el presupuesto parte y reparte. Parte de hacer política, que también, y sobre el presupuesto se hace política, se puede hacer una política social, una que no lo sea, una que sea, qué sé yo, más o menos liberal. Todo es en función de a lo que asignes. Se puede hacer ideología, un gobierno muy ideológico hace ideología con el presupuesto, pero sin entrar en esos detalles, con el presupuesto se reparte dinero. Y se reparte a discreción porque además el presupuesto del Estado español es muy generoso, porque recauda muchísimo dinero, es decir, tienen de dónde repartir. Si Cristóbal Montoro consigue sacar sus presupuestos adelante, bueno, digo mal, no es Cristóbal Montoro, es Mariano Rajoy, que por algo es el presidente. Montoro no deja de ser un empleado suyo, a veces sí, y en los últimos años creo que nos hemos pasado demasiado con él. Es un ser, la verdad, diría, bastante repugnante, pero no deja de ser un mandado, esa es la cruda realidad. Pero bueno, si Montoro y Rajoy, si el tándem, porque el nuevo ministro de Economía pues acaba de llegar, y la verdad es que todavía no podemos hablar mucho de él. No sabemos si será bueno, malo o regular. Yo la verdad es que no puedo opinar porque no le conocía de antes y entonces no me gusta opinar de la gente sin... A Román Escolano ha sido una novedad para todos o para casi todos, salvo los muy, 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 muy enterados. Así que vamos a dejarle al menos un tiempo de gracia para ver qué es lo que hace, qué es lo que opina y qué es cómo se organiza. Pero bueno, el hecho es que si estos consiguen sacar sus presupuestos adelante, que no es seguro, porque aún falta el beneplácito del Partido Nacionalista Vasco, un beneplácito que no está ni muchísimo menos asegurado, habida cuenta de cómo se ha reactivado la historia esta en Cataluña, con la detención de Puigdemont en Alemania, más el artículo 155 aplicado. Ya digo que esto se podría quedar, este anteproyecto se podía quedar en anteproyecto y que corramos todo el año con los presupuestos prorrogados, los del año pasado. Pero bueno, si consiguen sacarlo, que en política ya sabéis que todo es posible, este reparto presupuestario se hará hacia funcionarios y pensionistas. Y no lo digo yo, lo dijo Montoro ayer. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuántos son? Pues son muchísimos, más de los que muchos españoles imaginan. En España, entre pensionistas y
Y funcionarios hay 12 millones de personas. Subir de golpe así, de un día para otro, el sueldo a 12 millones de personas es algo que solo puede hacerlo el gobierno. La empresa más grande de España, con más empleados de España, no sé cuál será, Telefónica o el Corte Inglés, quizá, que pueden tener 100.000 empleados. Es decir, puede lo más el presidente de Telefónica o el del Corte Inglés pueden subirle de golpe de un día para otro. Si ese día se levanta rumboso y con ganas de marcha, puede subirlo a 100.000 personas. Una barbaridad. Bueno, pues Mariano Rajoy se lo puede subir a 12 millones de personas. Claro que 12 millones de personas es mucha gente. Y para eso hace falta gastar mucho más que el año pasado, que ya se gastó bastante. Los presupuestos son expansivos, ¿eh? Esto de presupuestos de austeridad que andaban titulando los diarios ayer, por fin los presupuestos que marcan el fin de la austeridad, si aquí austeridad no hubo nunca, o austeridad propiamente dicha. Desde luego el año pasado no hubo y el anterior tampoco. Bueno, pero aun con todo, como tiene que subir el sueldo a tanta gente, sin entrar si está o no está justificado, esto supone gastar mucho más. Claro, el gasto público solo se financia de dos maneras. O con subidas fiscales, es decir, subidas de impuestos, que tampoco te garantizan que vayas a ingresar lo mismo o lo que has previsto que ibas a ingresar. Es decir, no funciona así. Tal y como el propio Montoro se percató hace unos años, cuando empezó a apretarnos las tuercas a lo bestia y vio que no recaudaba lo que él había planeado. O con una economía boyante. Es decir, puedes también hacerlo vía deuda, pero están limitados en cuanto a capacidad de endeudamiento por razones que todos conocemos. Se han endeudado demasiado los últimos 10 años, el déficit todavía lo tienen por encima. Luego todo lo único que les queda es que la economía vaya francamente bien. Especialmente porque los impuestos no los van a subir, o al menos eso es lo que va incluido en los presupuestos. De hecho, van a bajar ligeramente para las rentas más bajas, pero tampoco afecta mucho porque es ahí en las rentas bajas donde el Estado recauda menos. Estamos hablando de sueldos ya muy bajos que tienen muy poca retención y entonces pues dejan al final poco dinero. Bien, el Estado pretende gastar este año, esto me he informado obviamente, pretende gastar este año 12.000 millones de euros más que en 2017. Ahí es nada. No todos pueden ir a gasto, claro. A gasto político, quiero decir, porque gastarse se los van a gastar. A gasto político clientelar. Digo que no todos pueden ir a gasto porque, una parte necesariamente tiene que destinarse a la reducción del déficit, a la que el gobierno se ha comprometido, lleva comprometiéndose desde hace 9 años y que no consigue todavía amainar. España sigue en el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea y lleva ya por no sé cuánto año, pues sí, 10º año consecutivo. Los déficits empezaron a encadenarse en 2008, pues en 2018, pues 10º año consecutivo, por encima del 3%. El año pasado en concreto cerró el déficit en el 3,1%, casi al borde de los acuerdos de Maastricht, es decir, justo en el 3%. Ya, si hubieran mantenido esto lo hubieran dejado en el 1%, 3,1% máximo durante los años de la crisis, no hubiese habido problema, pero es que no, lo llevaron lejísimos, lo hicieron subir incluso por encima del 10% en los años peores. Entonces trae bastante retraso. Bueno, la cosa es que ahora están en el 3,1%, o al menos eso es lo que se extrae de la contabilidad nacional, y quieren bajarlo hasta el 2,2%. Es decir, quieren recortar 9 décimas. No está mal. 9 décimas del déficit actual son aproximadamente unos 9.000 millones de euros. Si las subidas que tiene previstas de sueldos y de pensiones le van a salir aproximadamente por unos 8.000 millones de euros, necesitará más dinero. Es decir, que los números no cuadran, en una palabra. Pero que para esto no hay que haber estudiado un máster en el IES, hay que saber sumar y restar. Es sorprendente la cara dura que tienen estos tíos. Te dan los números que no necesitas más que la calculadora del teléfono y te das cuenta que te están engañando. Es decir, si te vas a gastar te vas a gastar 12.000 millones más, pero solo en recortar el déficit ya te va a costar 9.000 millones,
pero necesitas a su vez otros 8.000 millones para subir sueldos. Explícame cómo te sale eso. Pero bueno, el gobierno obviamente tiene explicación para esto, solo faltaba, ellos son más listos que nosotros, no lo olvidéis. El gobierno lo fía todo a un aumento poderosísimo, fuera de lo común, de los ingresos. A fin de cuentas, el gasto es seguro. Es decir, si yo te prometo que te voy a subir el sueldo un 3%, te lo tengo que subir, porque me he comprometido a ello. En cambio, lo otro es una ilusión, no deja de ser algo lo previsto, ¿no? Bueno, pues este año van a aumentar, a los españoles les va a ir muy bien, van a trabajar todos, van a ganar mucho dinero, y una parte, como me la quedo yo, pues voy a aumentar la recaudación considerablemente. La idea además tiene montones de que ese aumento se produzca sobre todo en el IRPF, es decir, el impuesto sobre el trabajo. Montoro es un auténtico experto en hacerse trampas en las previsiones. Eso lo sabemos muy bien porque este tío no es nuevo, lo venimos padeciendo desde el año 2011. Pues bien, este asegura que la recaudación por IRPF aumentará en el presente año un 6,5%. Ojo, esto está en lo que han presentado, los números que han presentado. Claro, diremos, bien, vale, correcto. Significa entonces que el gobierno prevé que el empleo va a crecer un 6,5%. ¿Sí? Más o menos, los españoles vendrán a ganar aproximadamente lo mismo, o un 6%, ganando un poquito más, pero serán muchos más trabajando. En ese caso, todo bien, ¿no? Pero no, el gobierno luego tiene previsto que el empleo crezca solo un 2,2%. Luego, el único modo de que aumente la recaudación ese 6,5% es que los salarios suban un 4%. No hay más. No queda otra. Ojo, que suban un 4% en un año. Los salarios en España, no suben mucho porque la inflación es baja. Bueno, no suben mucho, no, bajaron en su momento con la crisis y ahora se aumentan o van creciendo con exasperante lentitud, por lo menos para los asalariados, porque la inflación es baja. Entonces, en las empresas lo que hacen es que ajustan el IPC y a otra cosa. Y claro, el IPC es el que es. Ronda aproximadamente el 1%. Para este año creo que tienen previsto el 1,5%. Es decir, los salarios no pueden subir un 6,5% en un año. Un 4%, en un año. O sea, es pura fantasía. De nuevo, vemos que las cuentas le siguen sin salir a este hombre. Entonces, ¿para qué tanto ruido, tanta trompeta, tanto tamborilero, anunciando que tiene los presupuestos del fin de la crisis, que está todo perfecto y que con esto podemos ya dar por concluidos la década perdida y que a partir del año que viene cenaremos todos en el Valhalla? Pues es muy simple. Para él sí cenará en el Valhalla si el año que viene consiguen sortear bien las elecciones. El poder para ellos es el Valhalla. Es decir, que el gasto aumentará, pero porque andan a la desesperada, no por ninguna otra razón. De eso podemos estar seguros, que el gasto va a aumentar. Es decir, a la desesperada tratando de no darse el costalazo del siglo dentro de poco más de un año en las elecciones. Pero eso va a tener un coste, no va a salir gratis. Tendrán que o quedar mal con quienes les han prometido un aumento de salario, cosa que dudo, o cargarlo todo sobre el déficit. De lo primero, no me cabe la más mínima duda que no van a defraudar a los que les han prometido un aumento de salario. Entre otras cosas porque se les pondrán en la calle de nuevo. De hecho, el aumento de los pensionistas con carácter retroactivo es clarísimo que las manifestaciones de los 2 últimos meses han tenido una importancia capital. El caso de los funcionarios, que no han necesitado organizar grandes manifestaciones, pues se ha llegado al acuerdo con los sindicatos, y lo de la equiparación salarial entre policías y guardias civiles y policías autonómicas, pues lo mismo llevan desde hace un montón de meses. Bueno, lo llevan pidiendo desde hace años, pero a raíz de nuevo de lo de Cataluña, como catalizador de un montón de cosas que están pasando en España, pues esas protestas aumentaron de temperatura, se vieron por todas partes. Una palabra que si eres asalariado del Estado y te quejas cuando toca,
lo más probable es que te suban el sueldo. Esto es la demostración, lo que nos ha enseñado este señor. Bueno, muchos lo sabíamos ya. A los más jóvenes os acaban de dar una lección de cómo funcionan estas cosas. Luego todo se cargará sobre el déficit, que no podrá reducirse. No se saldrá del protocolo de déficit excesivo y los señores de negro seguirán chuleándole las cuentas, en este caso a Escolano, no a Montoro, que él no los tiene que aguantar. Esa es la razón por la que Rajoy partió el Ministerio de Economía y Hacienda en dos, en el año 2011, cuando llegó al poder. Claro, esto lo veremos dentro de un año, no ahora. Ahora nos podemos limitar a hacer como los bardos, tocando la lira y diciendo que va a pasar esto. Que lo más probable es que pase esto o incluso algo peor. Pero claro, a ver quién se acuerda dentro de un año. Además, para el 28 de marzo de 2019 nos encontraremos ya en plena vorágine electoral, a mes y pico de las elecciones, con la campaña electoral a la vuelta de la esquina y con todos los del partido del gobierno, es decir, el Partido Popular, conteniendo la respiración de puro pánico ante la perspectiva de empeorar los resultados del año 2015, que ya fueron especialmente malos, sintiendo además el aliento de Ciudadanos en su espalda. Así es como nos veremos dentro de un año. De que quieren tenerlo resuelto para entonces, y si se tiene que cargar al déficit, pues se carga el déficit. Sí, pero para entonces ya pensadlo, la economía será lo de menos. De hecho, ya es lo de menos. Este asunto apenas de los presupuestos apenas se mereció ayer unas pocas noticias o un ratito en portada de los principales digitales. Es decir, que el gasto está bien visto para la clase política. No nos vamos a engañar a estas alturas. Por toda la clase política, además. Iba a decir, con contadas excepciones, pues que no hay ni siquiera una excepción. Por lo menos de la clase política con representación parlamentaria. Y la ortodoxia a la hora de llevar las cuentas tampoco es que esté, en fin, que se lleve demasiado. Eso de gastar menos de lo que ingresas, o gastar lo mismo de lo que ingresas, quedarte en punto muerto, es neoliberal. Es de una cosa que, vamos, directamente impresentable. Y así eso es lo que piensan esencialmente los 350 diputados. Si fuéramos uno a uno, quizá hay alguno que sea la excepción, y si se lo preguntásemos personalmente, diría, no, yo estoy de acuerdo en que el Estado quede en punto muerto como quedan en punto muerto como mínimo las empresas. Pero no lo va a decir en público porque entonces se queda sin escaño. En fin, que son unos vividores, eso ya lo sabíamos, pero es que a veces se encargan de recordárnoslo con especial insistencia. Tengo una llamada de Manuel, un oyente de Argentina, que quiere comentarnos una cosilla sobre el petro. Acabo de apagar el televisor y todavía no caigo. Estoy, como dices tú, me quedé de cuadros. Acabo de ver en Telesur la presentación del petro, la criptomoneda de Venezuela. Y más allá de los tecnicismos que creo que ni el propio Maduro entendía, me pareció una gigantesca venta de humo, una bravuconada muy típica de él, como diciendo, bueno, metieron aquí el Petro le va a ganar a Superman y no sé qué otra cosa más. Bueno, en fin, desvaríos de un dictador. Pero más allá de eso, quería preguntarte qué piensas tú sobre este tema del Petro. Realmente, si tú crees que es una bravuconada, si es una venta de humo, si realmente está convencido de que esto puede llegar a beneficiar en algún punto al gobierno de Venezuela, y si piensas que esto lo está haciendo en base a la encerrona que le está haciendo la oposición con las próximas elecciones presidenciales. Muchas gracias por escucharme, sé que me he excedido un poco del tiempo. Te mando un abrazo desde aquí de Argentina y bueno, nada, eso, quería felicitarte por el programa. En su momento ya lo comenté aquí, Manuel, lo escuchaste en el programa, no he hecho un programa específico sobre el tema porque creo que no da mucho de sí, francamente, si no, sí lo hubiese hecho. Además, es un tema que me interesa. La economía, a poco que me sigas, sabes que me gusta y escribo sobre ella y tal. Hoy no estamos en los momentos en los que más se hable de economía en la actualidad, pero vamos,
que los asuntos económicos sí los sigo por supuesto a diario, y estas novedades como las criptomonedas, pues por supuesto que también. El año pasado, de hecho, hice un buen programa sobre esto del Bitcoin, pero bueno, en este caso el petro, pues creo que es la enésima maniobra de distracción del chavismo. Nada más, tiene el país muerto de hambre, esclavizado, en la ruina más absoluta, y necesita enviarles una bengala para distraerles. Y ahora, como está de moda eso del Bitcoin, el Ethereum, las criptomonedas, no sé qué, pues se han sacado una criptomoneda de la manga. Ya está. Si hubiera sido otra cosa, pues se hubiesen sacado otra cosa. Por lo demás, respecto ya propiamente al petro, pues después de su anuncio, que fue hace cosa de un mes, de hecho lo di aquí en la contra, si mal no recuerdo hasta puse un pequeño corte eso de Nicolás Maduro anunciándola, pues ya conocemos más detalles. En aquel momento, como Maduro no es que sepa mucho de economía, pues no pudo, empezó a hablar mucha charlatanería, mucho parloteo bolivariano, pero no bajó a los detalles, entre otras cosas, porque creo que él todavía no ha terminado de entender lo que es el blockchain ni lo que es exactamente una criptomoneda. Pero bueno, ahora ya sí las conocemos, ya se encargó el gobierno de Venezuela de informar más, y al parecer es una criptomoneda, entre comillas, porque no es propiamente una criptomoneda, respaldada por la producción petrolera del país de Venezuela, que es decreciente, pero todavía muy importante. Bueno, pues lo va a respaldar de la siguiente manera. Va a razón de un petro, una unidad, un petro, es igual a un barril de petróleo. Barril de petróleo son 42 galones, son 159 litros. Un petro corresponde a 159 litros de petróleo venezolano. Ese es su respaldo físico. Pero claro, es que eso no es una criptomoneda. O una criptomoneda no consiste en eso. Ya está. El petro, entendido así, tal y como nos ha hecho saber su gobierno, pues es algo parecido a un contrato de futuros. Simplemente un contrato de futuros cuyo activo subyacente es el barril de crudo. Ni más ni menos. Que además, según tengo entendido, la presidencia no tiene la capacidad de emitirlo. Tiene que pasar por la Asamblea Nacional Venezolana. Pero en el caso de que la tuviese, de hecho, ha empezado a emitirlos, pasándose por el arco del triunfo lo que diga la Asamblea Nacional, bueno, pues es un contrato emitido por un gobierno cuyo sistema legal es cuando menos deseable, que deja bastante que desear y que no otorga demasiadas garantías y no está muy reconocido internacionalmente. Yo, desde luego, no compraría deuda venezolana. ¿Por qué? Pues porque no creo que me la remunerasen, simplemente. En fin, lo que tú comentas, esto mismo que tú dices, Manuel, un montón de humo, pero humo bolivariano, eso sí. Tengo a otro Manuel al teléfono, pero este no está en Argentina, sino que está al otro lado del Atlántico y mucho más al norte. Está en Sevilla, en España. Y el Manuel sevillano nos quiere hacer una breve reflexión sobre el sentido común. Solamente una observación. Cuando usa sentido común, se suele usar como malamente como lo deseable o lo razonable. Pero el sentido común realmente lo que dice es lo que sienten los comunes, la mayoría, ¿sabes? Entonces, si la gente cree en Dios, el sentido común es que la creencia en Dios. Nada que ver con lo deseable o razonable. Vale, un saludo. Hasta luego. Pues mira, Manuel, me has hecho ir a buscarlo al diccionario, al de la Real Academia. He ido a buscarlo porque todos sabemos lo que es sentido común, pero no sabía la manera exacta de describirlo, el sentido común, y sabes que el diccionario en este aspecto es bastante útil porque se limita a recoger los significados de las palabras o de las formas, ¿no? En este caso, según la RAE, el sentido común es la capacidad para ver... estoy leyendo sentido común, es que tengo el diccionario delante. Sentido común, capacidad de entender o juzgar de forma razonable. Y si decimos que algo es de sentido común, es lógico o conforme al buen juicio. Lo cual significa lo que queremos que signifique cuando empleamos la locución, es decir, cuando queremos decir sentido común. Es decir, el común no creo que, la palabra común ahí no creo que se refiera a comunidad, sino a algo corriente, a algo elemental. Es decir, sentido básico. Qué sé yo, es de sentido común sentarse para comer, porque si no te manchas. O es de sentido común atarse los cordones de los zapatos antes de andar, porque si no te caes. De ahí que muchas veces, cuando la gente hace estupideces, que es bastante a menudo, de ahí el refrán que dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, o al menos lo parece. El sentido común es el sentido elemental para hacer las cosas.
simplemente. Es como si, pongamos por caso, ahora me pongo a gritar yo por el micrófono. A pegaros unos gritos que os rompo los tímpanos. Bueno, aparte de dejar de escuchar el programa ya para los restos, pensaríais, bueno, este tío es tonto y además es que no es de sentido común lo que ha hecho. Tiene sus oyentes y lo último que va a hacer es gritarles al oído. Es decir, es algo como bien aparece aquí en el diccionario de la Real Academia, es de sentido común, lógico o conforme al buen juicio. Así que yo creo que ese es el significado y cuando todos lo decimos vamos por ahí. Muy bien, amigos, pues vamos a ir terminando, que se me acaba ya el tiempo del programa. Vamos con Pizarro, que tiene hoy preparado un comentario sobre el Brexit. Van apretando los plazos y van saliendo acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido a propósito del Brexit. Según van saliendo estos, también van quedando claras algunas cuestiones hasta ahora opacas o confundidas. Para la Unión Europea va resultando evidente que la bofetada británica a su concepto de Unión y de Europa es y va a ser un quebranto moral, pero no económico. Y para el Reino Unido va esclareciéndose que su unión con el continente no era sentimental, sino estratégica e imprescindible, por lo que ahora toca temer el futuro y temer reconocer el despropósito. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado. Mañana será, por cierto, Jueves Santo. Y diréis, ¿habrá contracrónica? Por supuesto que habrá contracrónica. Yo sí puedo hacerla, y si no puedo hacerla, ya os lo digo con tiempo. Pero vamos, siempre que esté en disposición de preparar un programa de la contra, lo hago. No por nada, sino porque todos los días hay algo que contar. Así que si no estáis de vacaciones o estáis de vacaciones y simplemente queréis seguir informados sobre lo que pasa, pues ya sabéis, mañana, tanto el jueves como el Viernes Santo, estará la contracrónica en antena, estará en el aire. Bueno, en el aire no, estará en la red porque esto no sube al aire. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.